con Dios. Y comenzamos leyendo Juan 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo y volver al Padre. A los suyos que estaban en el mundo los había amado siempre y los amó hasta el fin. El diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que entregara a Jesús. Así que mientras cenaban, Jesús, que sabía que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y que había salido de Dios y que Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la sujetó a la cintura. Luego puso agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies de los discípulos, para luego secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: jamás me lavará los pies. Y Jesús le respondió: si no te lo lavo, no tendrás parte. Simón Pedro le dijo: entonces, Señor, lávame no solamente los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita más que lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Y es que él sabía que lo entregaría. Por eso dijo: no todos están limpios. Después de lavarle los pies, Jesús tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. De cierto les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come pan conmigo levantó contra mí el talón. Les digo esto desde ahora y antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto les digo, el que recibe al que yo envío, me reciben a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahí cierra esta porción de la palabra y realmente es inspirador lo que vemos en nuestro Señor Jesucristo, porque tal y como lo mencionábamos al principio, vemos a Jesús haciendo, para variar, ¿verdad?, algo que nadie había hecho. Haber sido sumamente impactante. Para nosotros tal vez hoy no lo es. Primero porque pues, muchos de nosotros ya hemos escuchado la historia de muchas maneras. Algunos las han escuchado desde niños. Yo no tuve esa bendición. Yo conocí la historia más grande. Pero es interesante porque culturalmente esto tenía un impacto brutal. Realmente los siervos eran los sirvientes se encargaban de hacer una cosa tan especial como la que hizo Jesús, ¿verdad? Atender a la gente que llegaba de afuera, ¿verdad? No sé si sigue siendo tradición, pero por lo menos en ese entonces, tal vez Gonzalo me va a corregir seguramente. No, seguro que me corrige Gonzalo, no son bromas. Pero realmente era algo que se hacía típicamente. Se atendía a la persona que llegaba de lejos, caminando polvorienta, por supuesto sin zapatos ni botas para ese entonces. Lo que hacía un siervo, un sirviente, era lavarle los pies, con una cazuela quizá de arcilla o yo qué sé, con una toalla. Y eso es lo que hace Jesús. Esto prácticamente haber roto el protocolo desde toda perspectiva después de una cena, ¿verdad? Muy particular, un acercamiento de parte de Jesús a un nivel totalmente distinto que lo puso en un plano diferente y le subió la barra a los discípulos de una manera impresionante, y lo que es más, nos la sube a nosotros hoy por hoy porque se puso a una disposición impresionante. Así que dejo esto como a manera de... Yo solo iba a comentar que efectivamente desde Génesis capítulo 18, verso 4, uno puede ver cómo el agua servía como un espacio que se otorgaba a aquel viajero y de hecho Abraham, y el contexto es provisión para limpiarse después del viaje, pero ya quitar las sandalias y lavar los pies, efectivamente, lo que tú mencionabas, Asdrúbal, era un acto servilista, de esclavo, que no lo hacía cualquier persona. Y no podemos olvidarnos que del capítulo 13 al capítulo 17, el Señor Jesucristo trata de manera particular con sus discípulos. Había terminado el ministerio público y ahora es una preparación para la cena y para el advenimiento de la
pasión, la muerte y posteriormente la resurrección. Pero en este espacio se dedica a sus discípulos para enseñarle principios del reino. Pero miren cómo comienza esos principios. Con el servicio y con la humildad, Mafi. Y eso es impresionante porque antes de darle cualquier parámetro, cualquier patrón de lo que debían hacer en torno a lo que tenían que enfrentar, no solo con el Sanedrín, sino en el vasto imperio romano, les enseña un ejemplo concreto, la importancia de aprender a servir a los demás con un profundo sentido de humildad. Excelente. Y a mí la parte que me impresionó ahorita que leíamos era donde dice lo que yo hago ustedes no lo entienden, ¿verdad? Y tal vez, cabal, él vino en ese ratito y les rompió todo lo que tenían en la mente, les rompió, o sea, Jesús, no, levántate, quítate, yo, ¿cómo me vas a Pedro. lavar los pies, verdad? O sea, Pedro como ejemplo. Ajá. Y entonces digo yo, ¿cuántas veces tenemos esas experiencias con Jesús donde no entendemos lo que está pasando, donde no entendemos lo que está haciendo, pero al final Él puede venir y decirnos, no entendés lo que estoy haciendo, pero cuando pasemos esto, cuando te lave los pies, cuando entendas lo que está sucediendo, entonces todo va a hacer sentido. Y me hacía pensar cómo nosotros tenemos que tener esa relación con el Padre como la que tenía Jesús, que Él se apartaba, oraba, Él estaba en constante comunicación con Dios para que nosotros podamos saber qué hacer. Como Jesús supo, este es el tiempo de lavarle los pies a mis discípulos, este es el tiempo de modelar esto. Y creo que a veces queremos que nos laven los pies, ¿verdad? Pero no queremos que el Padre nos dé instrucciones de ir y lavarle los pies a alguien más, ¿verdad? Entonces creo que es bien importante que nos agarremos de Dios, que tengamos esta relación bien fuerte donde nosotros podamos recibir esta instrucción también, lavarle los pies y podamos con gozo ir y servir a quienes Dios nos está mandando a servir. Y es que hay algo importante y pensado lo que tú dices en Pedro y todos los demás discípulos en ese momento. Pero me pongo ahora en el lugar y Jesús aquí lo menciona y sabiendo él quién lo iba a traicionar, Jesús le lava los pies a Judas. Y me pongo a pensar cuántas veces nosotros somos más selectivos a quién servimos y a quién no. Porque a veces nosotros somos como humanos, nos gusta servir al que nos cae bien, nos gusta servir al que sabemos que nos ha hecho un bien. Pero muchas veces no hacemos como Jesús completamente, servir aún que sabemos que la persona que vamos a servir habló mal de nosotros, la persona a lo mejor nos traicionó, a lo mejor nos debe dinero, a lo mejor sabemos que la persona nos hizo mal a nosotros. Jesús, sabiendo que Él lo iba a entregar, le lavó los pies. Y entonces me lleva a pensar cuando leía este versículo, es que realmente Jesús ahí muestra quién era. La grandeza de Jesús estaba ahí, sabiendo que el que le hacía mal, él era el Hijo de Dios y decir, yo te voy a servir aunque tú me estés haciendo mal. Entonces nos sube aún más la barra, porque es fácil y siempre lo aprendí así y lo he visto y a mí me cuesta mucho. Hablo de mi vulnerabilidad, que nos cuesta servir al que está arriba de nosotros, siempre. O sea, es fácil servir, en mi caso, a los pastores generales, a las personas que tenemos a la par. Pero ¿cuántas veces servimos al que jerárquicamente, porque todos somos iguales, pero en una organización, en un trabajo, al que está bajo de un puesto nuestro? Ahí es donde empezamos a modelar el carácter de Cristo. Ahí es donde empezamos a modelar si Jesús está en nosotros, si el fruto del Espíritu está en nosotros. Y creo que ahí nos sube la barra el servir aunque sepamos que las personas no nos van a servir. Y saben que aquí hay tantas lecciones porque estamos hablando de que, si bien es cierto, Jesús es el Hijo de Dios y Dios mismo, para muchos de los discípulos todavía era considerado un maestro y un rabino. Que un rabino se dedicara a hacer lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos era inconcebible. Es más, si ustedes se dan cuenta, Pedro interpretó que esto era un rito de purificación. Por eso le pidió que lavara las manos, porque se estilaba en esa época que posiblemente antes de entrar a la presencia del Padre hubiera un rito de purificación simbólico que precisamente expiara los pecados o se pusiera a cuenta con Dios. Y sin embargo el Señor Jesucristo le dijo, miren, el lavar las manos no es necesario. Entiendan de fondo el propósito, que todo acto de servicio, como dijo Mafi, como dijo Nobel, requiere un acto también sacrificial. Porque el Señor Jesucristo los está preparando para que evidentemente no solo Él experimentara la muerte o el dolor por amor a todos nosotros, sino que ellos también eventualmente iban a experimentar el sacrificio que el Señor había experimentado por amor de la humanidad. Entonces, esto nos deja lecciones
de servicio, lecciones de humildad, lecciones de sacrificio. ¿En qué contexto? En un contexto que no es fácil. Es un contexto de caos, es un contexto de dificultad, es un contexto donde el Señor Jesucristo, es cierto, Juan dedica muchos capítulos, pero está pronto para ir al Getsemaní e iniciar el proceso de dar su vida en rescate, lo que implicó mucho dolor. Sin embargo, el sacrificio y el servicio con humildad rumbo a la cruz es el mayor ejemplo que parte aquí con este símbolo y con esta enseñanza de lavarle los pies a los discípulos. Totalmente de acuerdo. Y ahí es lo que me llama la atención, partiendo de todo lo que mis amigos están diciendo, ¿verdad? Y bien lo resumía Gonzalo. Realmente lo que está haciendo Jesús es algo, creo que muy, muy concreto. Hay un parte de historias acá, ¿verdad? Hay un antes y un después de esto. De hecho, pensaba un poco, quizás en el mejor de los casos, Jesús pudo haber cenado con sus amigos alrededor de en el mejor de los casos, unos 150 veces. No estoy seguro si Jesús cenó todas las noches, esa es otra historia, ¿verdad? Pero, digamos, fueron 3 años de ministerio, 150 veces. Y esta cena en particular es la única que se menciona en todo el Evangelio, si no recuerdo mal. Si no, aquí tengo a mi correctora a mi vista. No, son bromas. Pero hay algo muy particular. Y es que es la única que describe exactamente los elementos que Gonzalo y mis amigos mencionaban. Ese corazón de Jesús es una postura totalmente distinta. Es más, o sea, haciendo e yendo más allá, como bien lo destacaba también Nobel, de ir y lavarle los pies a ese nivel de servicio, no solamente las sandalias o los pies calzados, digamos. Y quitarse parte de la ropa era también un símbolo en la cultura judía de profundo servilismo. ¿Cómo vas a hacer eso? Y hacérselo a Judas, ¿verdad? Al que en el Así versículo 11 le dice, algunos están limpios, aunque no todos, les tiró su brazo indirecto por ahí, ¿verdad? Y es que sabía quién lo entregaría. Eso es algo que sale de nuestra forma de pensar. Y a eso es a lo que queremos invitarte en esta mañana. Quisiéramos decirte, hey, ¿no será que lo que está ocurriendo hoy por hoy en tu vida no es un momento para poder pensar, ¿será tiempo de servir a otros? ¿Será tiempo de amar a otros? ¿Será tiempo de poder ponernos en la postura de irnos hasta acá, mis amigos, de cambiar tal vez de posición y entender, o sea, salirnos de la posición en la que hemos estado, de la comodidad de la posición, ¿verdad? Y dar el paso de afrontar el conflicto de una manera distinta, afrontar la realidad de una manera distinta. ¿O será tiempo de tomar una decisión en cuanto a ello? Es más, quisiéramos invitarte a que ahí donde estás, tú puedas evaluar si no estás siendo invitado a hacer lo que Jesús hizo, ¿verdad? A ver lo que hay en las personas que tal vez otros no han visto. Y en medio de tu llamado, en medio de la necesidad que puedas tener, pues tomar las decisiones sabias, ¿verdad? Prudentes y no sé, tal vez pensar que esto podría ocasionar una serie de eventos posteriores que podrían cambiar las condiciones de tu relación con estas personas, no sé, tu relación en tu trabajo. Un testimonio que les tengo muy breve es que alguien me dijo que se llevaba profundamente mal con sus compañeros de trabajo y le caía profundamente mal su jefe. Y pidió un consejo, y el consejo casualmente vino de este texto. Y fue, ¿por qué no te dedicas a servirles? Aún sabiendo que eso puede ser tremendamente contraproducente. Y comenzó a servir a su superior, pero también a los que estaban a su mismo nivel de mando, lo que tú decías, Nobel, pero a los que estaban debajo. Y vean, cambió radicalmente el ambiente laboral porque sus propios colegas no entendían por qué, aún haciéndole la vida imposible, esta persona decidió servirles y entendieron que realmente él estaba viviendo lo que predicaba y enseñaba con actos de humildad y con actos de servicio. Hagamos una oración breve. Entonces, Gonzalo, ¿quisieras orar? Mucho gusto. Quisieras orar y sí, doy libertad y verdad que sí. Señor, en estos momentos queremos agradecerte porque tu palabra nos enseña 3 principios esenciales que nosotros debemos atesorar en nuestra vida: servicio, humildad y sacrificio. Y es el ejemplo que tú lo diste a partir del capítulo 13 con tus discípulos, pero también con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a poder transformar nuestra mente con estos principios y comenzar a servir a nuestra familia, a nuestra comunidad de fe, a nuestros ambientes laborales, y que eso sea un fiel testimonio de que tú estás presente y que nuestras acciones puedan ser el fiel reflejo de la gracia, la misericordia y el amor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Amén. Pues te invitamos entonces, comunícate con nosotros. Nosotros vamos a ir a un breve corte y vamos a regresar con más de Vaya con Dios. Deja atrás los tiempos de soledad. Con la sabiduría de Dios, construye relaciones que impactarán tu vida. Encuentra tu tribu. Y el libro comienza así: crecemos en los conflictos. Estaba a la mitad de la escritura de este libro cuando mi cuñada Ashley me llamó. ¿Puedo pasar a buscarte para ir a algún lado y charlamos? Supuse que estaba pasando por algo difícil. Por supuesto, le dije que sí. Ashley vino por mí y fuimos a platicar. Allí me contó que hacía poco yo había dicho algunas cosas que la habían lastimado y no quería empezar a alejarse de mí lentamente. No quería dejarme, me dijo. Esas palabras trajeron una oleada de temor a mi mente. Mi reacción inmediata fue el pánico. Estaba a punto de perder a una amiga, una que además era miembro de mi familia. La vergüenza llegó para quedarse. ¿Qué había hecho? Todavía seguía lastimando a las personas, dice aquí la autora. Aparentemente hiero a las personas sin siquiera darme cuenta. Y la mayoría de las veces es gente cercana a mí, a los que más amo. Ya estaba hasta el cuello escribiendo este libro y todavía no había aprendido nada. Ahí estaba yo, diciéndote a ti que encuentres a tu gente mientras yo estaba perdiendo a la mía. Inhalé y exhalé. Escuché, esperé. Ashley y yo estábamos frente a una decisión esa tarde. Podíamos autoprotegernos, culparnos, retroceder, incluso alejarnos. O podíamos luchar. Luchar una por la otra, luchar para entender y para hablar. Después de que ella expuso todo el dolor que estaba sintiendo y las razones, me dijo: me quedo, voy a luchar por nuestra amistad. Con esta amorosa acción, Ashley estaba demostrando su amor. Estaba exponiendo su compromiso conmigo. No estaba enojada, más bien dolida, pero quería restaurarse. No quería que yo me alejara de ella. A los pocos días, cuando mis temores se disiparon, Ashley y yo fuimos a cenar. En un momento la miré y le dije: te amo tanto. Haberme dicho lo que me dijiste fue un regalo para mí. Lo siento, estuve mal. Lamento mucho haberte lastimado. Nunca quise hacerlo, pero lo hice y seguramente lo volveré a hacer. Aún así, quiero que te sientas segura conmigo. Enséñame a hacerlo mejor, por favor. Y en ese momento me di cuenta de que no tenía que rendirme, no tenía que caer en la espiral del temor y no necesitaba protegerme. Lo que necesitaba era crecer. El conflicto no es enemigo de las relaciones. En realidad, es la comida que las hace crecer. Muy buena puntada, ¿verdad? El conflicto, continúa la autora, es inevitable en la clase de comunión profunda de la que estamos hablando. Y si lo manejamos de manera bíblica, en verdad puede fortalecer y hacer más profundas nuestras relaciones. No es un secreto que veo este libro en parte como un experimento en el cual tú juegas un rol activo. Sueño con que tú y otras personas tomen estas prácticas milenarias de años de vida en la aldea y las apliquen en sus apartamentos, en sus vecindarios, en sus dormitorios o en sus conjuntos residenciales en la ciudad. Te imagino abriendo puertas a nuevos amigos, reuniéndose alrededor de una chimenea, haciendo mejores preguntas, afilándose mutuamente, emprendiendo una misión con quienes amas. Incluso te imagino luchando, apartándose por un momento y luego regresando a la mesa, regresando a la comunión, unos con otros. Creo que Dios nos está pidiendo a ti y a mí que dejemos entrar a personas en nuestra vida cotidiana, incluso a nuestras batallas, nuestro pecado, nuestras rutinas, nuestro trabajo y nuestros sueños. Anímense y edifíquense unos a otros. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Anímense unos a otros. Exhórtense los unos a los otros. Confiésense unos a otros sus pecados. Perdónense unos a otros. La Biblia está llena de este tipo de instrucciones sobre cómo hemos de interactuar. Si Dios nos está mandando a perdonar cada día, entonces eso significa que tú y yo estamos viviendo en una proximidad tan íntima que yo en realidad te puedo alcanzar y lastimar. Cuando dice que tenemos que sobrellevar las cargas unos de otros, significa que yo estoy tan cerca de ti que me puedo ponerme debajo de esa carga junto contigo y aliviarte un poco del peso.
¿Cómo puedo confesar mi pecado o exhortarte a menos que te pueda mirar a los ojos y decírtelo? Tú y yo tenemos que estar cerca si hemos de cumplir esos mandamientos de uno al otro. Debemos convertirnos en gente cercana. Debemos convertirnos en gente que se compromete. Debemos convertirnos en gente que elige quedarse y permanecer. Ahí termina esta porción del libro Encuentra a tu gente, de la doctora Jenny Allen. En esta temporada, Encuentra a tu tribu, de Vaya con Dios. Y estamos agradecidos porque todos estamos conectados en lo que hemos estado viendo, y es interesante lo que la doctora describe en estas partes, estas porciones que acabamos de leer, porque nos hace ver como, claro, un conflicto personal, ¿verdad? Y la relación tan tensa que estaba teniendo ahí con una de sus amigas nos la hizo ver que habían cosas que podían mejorar en su relación en general. Claro, la puso en duda si estaba escribiendo el libro. Parte de la familia, que es peor, se vuelve un conflicto. Totalmente de acuerdo. Y realmente a mí me gusta mucho lo que ella expone acá, porque de alguna manera hace ver que muchas veces, y yo voy primas, diríamos, aquí en Guatemala, ¿verdad? A veces procuramos evitar el conflicto en las relaciones, ¿verdad? Hace un momento tuve que hacer un comentario, por ejemplo, ¿verdad? Con Nobel, ¿verdad? Traté de ser cordial y todo, espero que así lo haya tomado. Todavía tenemos una plática pendiente al final, ¿verdad? En relación a un término que usó y que no es nada malo. Sin embargo, digamos, tal vez bajo otra situación podría ser un conflicto, ¿verdad? Alguien que esté viviendo una presión, un momento determinado, otra persona se lo topa y le dice una cosa en un mal momento, podría ser penoso, doloroso, incómodo, y uno podría rematar o yo qué sé, enojarse. Sin embargo, el conflicto puede construir mejores relaciones. Relaciones que ayudan a fortalecerse, a alentarse y de alguna manera a solidificarse. Y de esa manera ayudar a avanzar, a crecer juntos y a profundizar en la amistad. Espero que todavía seamos amigos. No, lo que pasa que, fíjate que por alusión ahora personal... Aquí empieza. No, es que lo que pasa que yo tuve la oportunidad durante un tiempo de trabajar con personas de otros países, y uno de ellos me decía, ustedes los latinoamericanos, me decía, son muy sensibles, me decía. Entonces me empieza a decir, ustedes no se les puede decir nada, o todo hay que decírselos con cuidado. Y realmente nosotros, especialmente los guatemaltecos, si nos damos cuenta cuando queremos hablar algo es, y Gonzalo que viene de otro país lo ha de notar, o lo notó cuando vino a Guatemala, es que los frijolitos, Fíjese el que. quesito, fíjese que, cuando a uno le dicen fíjese que, eso es un problema. Claro. Sí, y entonces empezamos a posponer todo. Y cuando alguien nos dice algo de una sola vez, que tal vez y es con mucho respeto, pero es muy directo, nos ofendemos. Y realmente ahí es donde tenemos nosotros que trabajar también en nuestra identidad, porque yo creo que no lo hicimos a propósito, pero digamos, un comentario de estos, uno se ríe y dice, no era para mí, tranquilo, claro, corregible, etc. Pero tenemos que estar dispuestos a ese conflicto y dejar que las personas nos puedan hablar con mucha sinceridad y directamente sin ofendernos. Creo que es una cultura que tenemos que trabajar en nuestras organizaciones, en la iglesia, porque hay cosas que muchas veces no va a haber otra manera de decirlas, sí, literalmente. Y eso es cuando empezamos a darle vuelta a las cosas. Y brevemente me recuerdo que con este jefe que tenía me decía, ¿cómo fueron las ventas? Me dijo. Y hablando yo, fíjate que es que no se vendió, tuvimos unos problemas. ¿Cuánto vendiste? Tuvimos estos problemas. Nobel me dijo. La recesión. Exacto, y quería dar una explicación. Nobel me dijo, ¿vendiste o no? No, ok. Siguiente punto. Y ya. Y yo dije, ¿y no me vas a decir nada? No vendiste, no pasó nada. Y eso es lo que tenemos que trabajar nosotros en nuestra vida, independientemente cuál sea el tema. Y ¿saben qué? Muchas guerras se hubiesen evitado si se hubieran comunicado bien las personas, o algunas hubieran decidido callar por algún momento y posteriormente conversarlo. Es decir, si Asdrúbal me hubiera dicho eso a mí, lo que yo le respondo es, no puedes limitar una cuestión semántica el uso... y ya se forma otro conflicto, ¿verdad? El lenguaje diacrónico tiene varios significados. Rápido me regreso. De una vez me regreso. Pero eso tiene que ver con las personalidades, y a veces tenemos que tener control también de nuestras personalidades, usar las palabras correctas para poder generar una comunidad de bien, y saber que si nosotros, algunos más u otros menos, tienden a sentirse mal o tienden a contestar con el sentido de ofensa, eso sí se tiene que trabajar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que posteriormente, con cordura y en tranquilidad, podamos resolver cualquier malentendido. Sí, porque eso exactamente.
Totalmente de acuerdo. Yo les voy a abrir mi corazón, no sé si es porque soy mujer, pero si ustedes nos conocen, todo lo vivimos intensamente, ¿verdad? Todo. Y lo agrandan, y lo imaginan, ¿verdad? Me da risa que había una conversación en internet de que cómo sería el mundo sin hombres, y entonces muchas mujeres que sería lo máximo, y viene una y dice... Entonces los países no se hablarían, no existirían visas para entrar de uno a otro, aquí no puedes entrar, y me dio risa. Pero ahorita que leíamos esto, dije yo, de verdad siento que el Señor me trajo a la memoria. Hubieron años cuando estaba en el colegio donde todos mis amigos eran hombres. Y yo me recuerdo que yo decía que era porque las relaciones con los hombres son más simples, son más sencillas. Decía, y yo siento que a veces tiendo a pasarme llevando a mis amigas mujeres, como que a veces me falta ese instinto de comunidad, ¿verdad? Pero desde que nacieron mis hijas, yo me di cuenta la necesidad tan grande que yo tenía de mamás que me pudieran guiar en lo que yo estaba viviendo. Y entonces comencé a abrirle la puerta a amigas y decir, bueno, a llamarlas, mira, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer con lo otro. Y a ustedes, dejar entrar esas mujeres. Hoy en día yo veo el poder de la comunidad, el poder de tener a estas amigas, a estas hermanas con las que de verdad, digo, yo siempre les digo, es que el regalo de mi maternidad fue tenerlas a ustedes para saber cómo hacer las cosas, y si no sabíamos cómo hacer las cosas, oraban por mí y estaban conmigo, ¿verdad? Y creo que en medio de todo lo que nosotros podamos vivir, hay algo bien importante. Dos cosas. La primera es no decir, es que así soy yo y no logro hacer relaciones. Sí. Es que así soy yo soy introvertida. No, para mí ha requerido un esfuerzo. Yo soy introvertida, tiendo a guardarme todo, tiendo a ser muy cerrada. Y ha requerido el ser intencional y decir, no voy a ser cerrada con esta comunidad, voy a dejarme ser vulnerable, porque es bien extraño, pero ellas pueden herirme muchísimo si ellas lo quisieran. Pero yo estoy tomando ese riesgo porque es más lo que ellas suman a mi vida y el saber que puedo confiar en ellas, y al final, digo yo, estoy en las manos del Señor. El Señor trajo a estas personas, son humanas, me pueden fallar, claro que me van a fallar porque es la humanidad, pero veo el valor de estar en comunidad. Y lo segundo es no escondernos, ¿verdad? El no excusarnos en... Yo siempre lastimo a las personas. Ese era mi argumento para no acercarme a las mujeres. Es que yo las lastimo y de ahí tengo que estar arreglando sensibilidades. Vale la pena hacer el esfuerzo, y si las lastimo, ir y pedir perdón. Y es bien feo ir y decir, como dice la autora, ¿verdad? Perdóname, porque levantamos paredes en lugar de decir, tenés razón, te hice sentir esto, te pido perdón, sigamos adelante y luchemos por nuestra relación. Y qué buen testimonio, porque yo veo aquí dos cosas. Por un lado, la intencionalidad, y por otro lado, la iniciativa propia. Porque en el texto bíblico de Juan 13, Jesús tenía una intención y tomó la iniciativa antes de instruir a sus discípulos para el proceso que ya hemos mencionado, la iniciativa de no solo crear comunidad, sino servir. Y en este caso, la amiga familia tomó la iniciativa para resolver un posible conflicto que podría haber escalado a algo mayor. En el caso de la autora. Claro, en el caso de la autora, y ambas reconocieron, ¿verdad?, que esto se hubiera resuelto con anticipación si se hubiera conversado o se hubiera puesto sobre la mesa cuál era la circunstancia que estaban aconteciendo. Entonces, creo yo que este es un buen tiempo, amigos, para pensar en intencionalidad en nuestras acciones, pero también para aprender a tomar la iniciativa como Jesús la tomó en su debido. Y obviamente, el tiempo correcto también para tomar la iniciativa de una conversación, ¿verdad? Porque hay momentos, bueno, entonces yo voy a decir lo que quiero decir en el momento. No, claro. Es tener el momento correcto para llevar y tomarse un café y vamos a platicar, ¿verdad? Entonces, no es solo de, ahora esto no es una licencia decir, diga lo que sienta en este momento, no. Sea prudente, porque hay momentos específicos para poder tener una plática y resolver un conflicto. Y de hecho ella lo menciona, porque dice que empezó con un café y terminó con una cena. Excelente. No fue en el momento, no fue que se dijeron todo así y se quitaron. Tenés que invitarle a una cena, entonces. Sí. No le voy a aceptar ninguna plática si no hay un café o un café asado. de entrada y una cena. Ahora, me gusta mucho todo lo que están diciendo mis amigos, porque creo que demuestra realmente cuánto podemos crecer en medio
del conflicto. Así se llama el tema hoy. Y realmente me agrada mucho lo que contaba Mafi, porque primero, ella creo que era la única que podía pintar la escena como la pintó, ¿verdad? Desde la perspectiva de una dama, uno, y dos, el hecho de que creo que todos vivimos relaciones donde de repente hay chispazos, hay diferencias, y sí, el dominio propio, bien lo sacaba Nobel, el crecimiento en cuanto a nuestra cercanía con Dios y por ende el fruto del Espíritu es indispensable, pero quiero volver a destacar algo que había mencionado Nobel y que lo dijo entre líneas Mafi, ¿verdad? La necesidad de que nuestra identidad esté bien cimentada, esté bien definida. Eso no sé si lo habló en este segmento, no en el segmento anterior, pero creo que eso nos da pauta a decir cosas como lo que decía Mafi. O sea, si hay que arreglar, si tengo que aproximarme a alguien, sé que puedo crecer y recibir mucha bendición de otras personas, sabiduría, y si hay necesidad de arreglar algunas cosas, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque su identidad está bien en Dios. Te animamos hoy. Podrías estar viviendo un conflicto, podrías estar viviendo una dificultad tremenda. Si estás viviendo un conflicto, queremos invitarte a que busques crecer en medio del conflicto. Es más, a que fortalezcas tus relaciones buscando una salida, pues una oportunidad de crecimiento, de acercamiento y no de resolución por medio de una disolución violenta, ¿verdad? Y si estás viendo una dificultad, pues de igual manera traer esperanza a tu vida y decirte, nuestra esperanza está en Dios, nuestra esperanza está en el Señor, nuestra vida está escondida en Él. Jesucristo es la roca de los siglos, es inamovible, no se desmorona, no se deshace, ¿verdad? Jesús es la roca donde podemos seguir adelante, podemos llenarnos de esperanza y creer y confiar. Solamente Él nos lleva de la mano. ¿Qué tal si oramos nuevamente y vamos a pedir en este momento? Quiero pedir a Noel que pueda orar. Oremos. Dios, hoy te damos una vez más gracias por este día que tú nos das. Y en medio de la dificultad, en medio de los momentos difíciles, sabemos que tú eres un Dios soberano. A lo mejor es fácil decirlo, pero vivirlo, Señor, es diferente. Pero yo te quiero pedir por aquella comunidad que está detrás de una pantalla de la radio, escuchándonos, está pasando un momento difícil. Yo te pido que también traigas consuelo, tú traigas, Señor, de tu paz. Como dice Filipenses, Señor, que la paz tuya que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros corazones, especialmente por la familia Madrid, Monterroso, y que tú los bendigas y les llenes de tu amor en estos momentos. Bendecimos a toda la comunidad, Señor, que está escuchándonos y que tú les traigas paz. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues de esta manera terminamos el segundo segmento. Te invitamos a que te quedes. Aún falta un segmento más de Vaya con Dios. No te despegues de ese lugar, ese canal, esa plataforma digital. Vamos a un breve corte y regresamos. Vaya con Dios. Comenzamos entonces con el conflicto en el contexto real. Mi mayor problema con la comunidad es que a menudo lastimo a alguien o esa persona me lastima. Y la historia se repite. Me refiero a que casi todas las semanas me toca resolver algún conflicto en mi vida. Esa es solo una parte de la comunidad saludable. El sufrimiento es parte de la salud, dice la autora. Suena raro, pero es verdad. Por eso es que necesitamos relaciones que tengan a Dios como centro. Repito esto, necesitamos relaciones que tengan a Dios como centro y estar unidos en una misión compartida. Sin la complacencia, el orgullo, la realización personal como centro de nuestras relaciones, vivimos libres para luchar, somos humildes para disculparnos y nos sentimos seguros para encontrar una solución. Yo me voy a atrever a repetir esto, no estaba en el protocolo, pero es que está muy puntual. Dice la autora, sin la complacencia, el orgullo, la realización personal como centro de nuestras relaciones, vivimos libres para luchar. Oiga esto, sin la complacencia, sin estar buscando la aprobación de los demás, ¿verdad? Sin tenerlo en el centro de nuestras relaciones, hay libertad. Hay libertad para, para luchar, somos humildes para disculparnos, ¿verdad? Y nos sentimos seguros, que era parte de lo que hablamos de la identidad. Para encontrar una solución. Para encontrar soluciones. Esta es la bendición, entre comillas, del conflicto en una relación. Yo he tenido situaciones con amigos, ¿verdad? En los que he tenido que, más allá de un término del manual. Ajá, exactamente. Donde la semántica se está manejando diferente. Y todo lo hemos vivido. Pero mire lo que sigue diciendo la autora. Las personas pueden decepcionarnos y nosotros podemos herirlas. Pero cuando buscamos en Dios nuestra esperanza, identidad y propósito, podemos perdonar. Algo que decía Mafi con su testimonio hace un rato.
Gracias a Jesús es posible vivir de esta manera. Imagina la escena de la última cena. Jesús sabía lo que le iba a suceder hasta su crucifixión. Ya estaba en marcha. Pronto sería traicionado y herido por casi cada uno de sus amigos más cercanos. Pero en medio del dolor y el rechazo que debe haber sentido, ¿sabe lo que hizo? Sacó el pan y lo partió para que sus amigos comieran y sirvió vino para que sus amigos también bebieran. La última mesa de la reconciliación estaba servida, construida sobre el cuerpo partido y la sangre derramada de nuestro Salvador. Por eso es que podemos perdonar. Por eso es que podemos sentarnos juntos a la mesa con otros pecadores. Podemos porque Él hizo y nosotros podemos hacerlo porque Él abrió un camino para que fuéramos rectos ante Él unos con otros. Por eso a lo largo de la historia, ¿verdad, Asdrúbal? Y en todas las culturas, sentarse a una mesa y comer el pan juntos siempre ha representado reconciliación y sanación. En todos mis viajes y conversaciones sobre el tema de la comunidad, esto surge una y otra vez. Desde Italia hasta África hay comida, alimentos, mesas. La gente consistente y regularmente se reúne en torno a la comida. Cuando visitamos el pequeño pueblo de mi familia en Italia, el primo de mi tío Luciano estaba esperándonos en el centro del pequeño pueblo de Sutri. ¿Y saben qué? Llevaba una enorme bandera norteamericana que sostenía con una hermosa y amplia sonrisa. Nos abrazó fuertemente, aunque no nos conocía. Éramos familia y estábamos a punto de descubrir lo que significaba eso en las aldeas italianas. El primo Luciano nos Luciano. llevó... Luciano. Yo quería decir Luciano, pero ya sabes, no hablar italiano. El primo Luciano nos llevó rápidamente por las tranquilas calles empedradas hasta el restaurante de su hermana. Repleto de parejas, amigos, niños y ancianos, todos almorzando juntos, nos guió hasta la parte trasera a una mesa en la que había al menos 25 personas, todos familiares suyos. De repente, mi familia estaba siendo bombardeada con saludos italianos, abrazos sofocantes. Podíamos no estar emparentados por sangre de manera directa, pero éramos su familia. Nos sentamos a comer con los abuelos, parientes políticos, niños de todas las edades y nos sentimos como la realeza. 6 platos principales, mucha risa, bastante tiempo. Un montón de gente hablando entre sí y mucho amor. Bastantes peleas. ¿Mencioné las peleas? Yo no entendía su idioma, pero reconocí el enojo y la frustración. Sabíamos lo que estaba pasando porque sacudía los puños. El primo de mi tío era el único que hablaba inglés y me contó un poco de lo que estaba pasando. Después agregó, no se preocupen, así son las cosas aquí. Sí, la cultura europea, especialmente italiana, es un poquito Expresiva. Expresiva, sí, sí. Correcto. Por generaciones, los miembros de su familia todos han vivido a pocas cuadras, en el mismo pueblito donde nacieron. Probablemente regresarán a la misma mesa mañana. El conflicto es seguro cuando sabes que no se van a abandonar el uno al otro. Pero debemos estar de acuerdo en no abandonar la relación. Ahora bien, escúchame. A veces las relaciones pueden necesitar llegar a su fin. Tal vez sea tan tóxica que necesitas separarte o poner límites más estrictos. O quizá intentaste reconciliarte y ponerte de acuerdo muchas veces, pero la amistad continúa en desacuerdo y discordia. Has trabajado mucho para resolverlo, pero no mejora. Y nos pone de ejemplo esto, la autora. El apóstol Pablo pasó por esto mismo con varias relaciones. Pablo y Pedro resolvieron las cosas, pero cada uno se fue por su lado. Pablo y Bernabé tomaron caminos separados. Y finalmente fue lo mejor para la iglesia. Pero si te vas, eso significará que comenzarás una vez más a encontrar a tu gente. Y adivina qué, las nuevas personas también te van a herir. O tú las herirás a ellas. Quiero hacer una inserción acá. ¿Saben por qué? Estamos con humanos. Realmente ahí está el detalle. Todos somos imperfectos. O ambos, dice la autora, porque todos lo hacemos. Si te quedas, trabajarás en la relación y ambos se fortalecerán. ¿Cuántas veces evitaste o incluso ignoraste a alguien que podía haber sido un amigo para siempre si no te hubieras marchado? El conflicto es parte de la vida y tenemos que arreglárnoslas para ver cómo lidiar con él de manera que honre y glorifique a Dios para el resto del mundo. Y ahí termina la porción que hemos leído del libro Encuentra a tu gente de la doctora Jenny Allen. Y yo quiero destacar lo siguiente.
en esta parte final creo que está para mí la esencia de todo lo que hemos estado viendo hoy, y es que realmente cuando Dios es el centro de nuestras vidas, nuestra relación vertical nos ayuda. ¿Cuánto hemos escuchado esto, verdad? Como que yo lo estuviera... sí, es el agua azucarada, no lo estoy redescubriendo. La relación vertical nos ayuda con todas las relaciones horizontales. Y cuando nosotros tenemos segura esa relación vertical, entonces las relaciones horizontales empiezan a calmarse. ¿No es así? No sé cómo lo vemos. Fíjate que yo quiero ahí, pensaba ahora en la autora, este es un librazo realmente para, Sí. yo lo podría poner incluso entre la salud emocional, que hoy tanto en día se está hablando, porque tendemos a hacer algo que en el conflicto, con la historia que ella cuenta con esta familia italiana, aquí vemos varias cosas, lo cultural, el idioma, el lugar, etcétera, la comunidad, y realmente tenemos que detectar en dónde estamos, porque a veces incluso el tono de la voz a veces nos ofende y todo lo demás, pero creo que una buena salud emocional también nos va a ayudar con la identidad en Cristo a saber en dónde realmente yo tengo que tener un conflicto, dónde no, dónde me tengo que sentir yo aludido, dónde no. ¿Por qué? Porque eso es parte de la vida del ser humano. Necesitamos pláticas intensas. Yo que estoy casado y todos los que estamos aquí estamos casados, todos con nuestro cónyuge hemos tenido más de alguna vez pláticas muy, muy interesantes. Construir sobre eso, contanos un poquito. Bueno, yo sé que ustedes no han pasado eso. Yo no he dicho eso. Pero no. Yo Sí, tenés razón. leía John Eldridge. John Eldridge decía mucho eso. Es necesario, digamos, en los matrimonios, que tengamos pláticas duras, incómodas, porque eso nos hace crecer. Ahí sacamos también las cosas en donde aprendemos, obviamente, con madurez y con humildad, como decía la autora. No, la verdad es que... Miren... Yo sé que a vos no te ha pasado. No, o sea, a mí me ha pasado, pero me estaba pensando en la importancia de comprender también nuestros lenguajes. Porque el ejemplo del humor chileno, el humor chileno es muy sarcástico y muy burlón. Entonces, entre chilenos se entienden. Pero yo al inicio, cuando hacía chistes acá, caía re mal. Por ejemplo, mi amigo... Estoy empezando a entender Ahora estoy toda entendiendo nuestra todo. historia de amistad Entonces, con Gonzalo. Por eso era, dice. Por eso ahora le puse Asdrúbal Manuel Hernández. Y sobre esa base uno puede montar, y así puede por años, y quedas con ese apodo y se construyen apodos sobre algo que aconteció y que fue humorístico. Es decir, por ejemplo, en Chile, si uno va caminando en la calle y se tropieza, lo primero que hace el chileno no es ir a correr a ayudarte, no, ¡guau! Ja, 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 y hace todo un... Ahora, ¿por qué mencionaba esto? Porque también es importante comprender nuestras formas de expresarnos, nuestras personalidades, para que antes de hacer un juicio de valor, nosotros podamos decir, o ustedes me pueden decir, miren, aquí el humor en Guatemala no es tan sarcástico, entonces tienes que aprender a tener ciertos filtros, que eso se da también en las relaciones de pareja. Es decir, tenemos que entender el lenguaje de nuestro, en este caso el lenguaje de mi esposa, y ella tiene que entender mi lenguaje para que no es que resalte uno más que el otro, sino busquemos el equilibrio y produzcamos la sinergia que es tan importante en la comunidad, partiendo en casa y posteriormente en una comunidad como la de fe. Buenísimo. A mí me llamaba la atención también la aclaración que nos hace al final la autora, ¿verdad? Porque estábamos muy emocionados, que la comunidad, que el conflicto, que hay que hablarlo y no sé qué. Y cuando dice hay relaciones que se tienen que terminar, también digo, tenemos que tener esa madurez. O poner límites. Ahora. O poner límites. Y en mi caso también me pasó que cuando yo conocí al Señor, hubieron muchas relaciones que tuve que dejar. ¿Por qué? Porque ya no había afinidad y porque a veces uno quiere llevárselas de que puede salvar al mundo y a veces por querer salvar al mundo te puedes perder tú mismo, ¿verdad? Entonces creo que es importante que evaluemos si hay relaciones en nuestra vida, si hay relaciones en las que nosotros estamos tratando de seguir a Cristo, tratar de imitar el carácter de Cristo y estas personas nos están llevando hacia otro lado, ¿verdad? Como tener esa sensibilidad, esa madurez. El mostrarse amigo, yo tengo amigas de ese tiempo, yo me muestro amiga hoy en día, pero no significa que ellas están en mi círculo más cercano. ¿Por qué? Porque yo sé a dónde iba con ellas y yo sé a dónde me llamó el Señor, ¿verdad? Entonces solo necesitamos orar y pedirle mucha gracia al Señor cuando tenemos que terminar estas relaciones o cuando tenemos que limitar estas relaciones. Y el ejemplo que pone la autora del apóstol Pablo con el apóstol Pedro, pues casualmente nos ayuda a nosotros a entender que a veces no necesariamente tendremos
mismos gustos, pero sí podemos tener un mismo sentir. Porque si bien es cierto, cada quien tomó su rumbo con un profundo sentido de responsabilidad por la causa de Cristo, no es menos cierto que antes de irse cada quien a su rumbo, arreglaron el conflicto. Quedó solucionado y entonces la amistad quedó ahí, o el entendimiento de tener una misma responsabilidad en torno al mensaje de Jesús. Por cierto, eso produjo un concilio, Hechos 15, y Pablo escribe Gálatas con chanfle hacia Pedro, diría, porque el problema era que se estaba creyendo que era para la salvación, era no solo Cristo, sino también ciertos ritos de la ley. Entonces se pone en orden esa discrepancia. Una vez que queda clara esa discrepancia, cada quien tomó su rumbo con ese profundo sentido de responsabilidad. Y a veces nos va a pasar eso en esta vida. Solo que, como dijo muy bien Mafi y la autora, antes de tomar ese emprendimiento o esa ruta, deje todo solucionado. Que todo quede claro, porque eso da paz del alma. Y sabes que no suponer, perdón, no suponer las cosas, porque no juzgar al libro por su portada. Por ejemplo, hablamos fuera de cámaras, es que a veces uno va caminando en la calle y uno va serio, uno va pensando en muchas cosas y digo, a veces uno no saluda a alguien simplemente porque no lo vio. Y siempre lo vamos a decir, y eso quiero ayudar. Y si usted alguna vez aquí ve a alguno de nosotros que somos simples mortales, nos ve y de repente no le sonreímos o algo, seguimos siendo humanos, vulnerables, tenemos también nuestros propios problemas, nuestras preocupaciones, o andamos distraídos simplemente, y siempre invitarlo a que usted también nos pueda saludar. Sí, ¿Por qué? así es. Porque somos humanos y eso se trata, tener esas relaciones, y creo que eso nos mantiene saludables. Totalmente de acuerdo. A mí sí, yo creo que vale la pena destacar eso. Y para finalizar, solamente quisiera decirle algo. Yo creo que es bien importante todo lo que hemos estado viendo a través de este libro. Realmente creo que es un libro bastante sustancioso, tiene mucha sabiduría en cuanto a las relaciones, y esto quiero destacar. Creo que es importante no irnos en automático en nuestras relaciones personales. Cuando nosotros vamos en automático, y atención, yo tiendo a ser una persona que es enfocada a las tareas, a veces no tanto. Y cuando no soy enfocada a las tareas, cuesta que yo salga de un lugar porque no me despido rápido de las personas. Pero si usted es enfocado a las tareas, como tiendo a ser yo, a veces vamos a tratar de solucionar las cosas y preocuparnos de lo que hay que solucionar y ya. Yo quiero decirle algo. Si nosotros somos invitados a formar parte de un reino, el reino de los cielos, ¿verdad? De esta manera se lo quiero pintar, ¿verdad? Algo más grande que nosotros. Debemos ponerle atención a la gente. Yo sé que es complicado a veces, ¿verdad? Es un reto. Para mí es todo un reto. Pero creo que vale la pena porque estamos imitando a Jesús. Estamos siguiéndolo a Él. Quisiera pedir una última palabra de despedida a mis amigos. Mafi. Por favor, Mafi. Yo solo quisiera invitarte a que puedas acercarte con confianza al trono de la gracia, donde vas a recibir el ánimo y el socorro que necesitas. Intencionalidad e iniciativa, sacrificio, servicio y humildad es lo que desea el Señor de nosotros. Y tener la humildad, como decía la autora, para saber disculparnos en los momentos correctos. Queremos invitarle entonces a que usted no se pierda mañana la oportunidad de seguir creciendo con Dios. Mientras tanto, le decimos no vaya solo, mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. Hasta la próxima. El Señor le bendiga. Vaya con Dios.